Como sabéis, oye, Jesús es ingeniero de telecomunicaciones. Yo ya he hecho un breve briefing, Jesús, Fenomenal. de tu CV, pero si quieres, bueno, hacerlo tú, presentarte directamente y ya pasamos directamente a la presentación. Bueno, no sé qué has dicho de mí, espero que algo bueno. Muchas gracias a CUNEF por invitarme y a Paco en particular por lanzarse a esta aventura. Bueno, yo como introducción, ¿qué decir? A ver, perdóname por el estrés de andar corriendo de aquí para allá reiniciando los routers. Yo soy una persona un poco osada, gracias a que, bueno, por la amistad que me une con Paco, me lanza a dar este webinar y uno se preguntará, ¿qué hace un ingeniero de comunicaciones viniendo a explicar a unos expertos en finanzas qué es el dinero, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación, os voy a... Ya tengo la posibilidad de compartir pantalla, Paco, igual ¿Quieres hacerlo tú? voy a intentarlo. Sí. A ver. Está. Ahí estás. Si quieres ponlo en pantalla completa. Ahí, Ahora sí, ¿no? perfecto. Muy bien. Vale. Todo tuyo. Bueno, entonces, a lo largo de esta presentación voy a intentar, bueno, iré intercalando algunas experiencias personales porque esto del descubrimiento de Bitcoin es una aventura en sí misma, ¿no? Y como veremos, abarca muchas facetas. Entonces, por eso yo le doy... elegimos este título de Bitcoin, oro electrónico o burbuja, eh, porque yo soy de la opinión de que en los medios generalistas, especialmente en España, la información que hay sobre Bitcoin es en general muy mala, ¿no? Hay muchas noticias inconexas, muchas noticias que no van realmente al fondo de la cuestión. Y es difícil orientarse. Yo por eso hago una analogía en los momentos de los descubrimientos, ¿no? Con la terra incógnita. Nos enfrentamos a algo que es completamente nuevo y a veces es difícil cuando hay un fenómeno disruptivo saber a qué atenerse, ¿no? Porque uno tiene que estudiar y pensar por sí mismo. Aquí vemos el ejemplo de Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía que en el 98 predijo que el impacto de Internet sería del estilo de la máquina de fax. Entonces, bueno, el tío lo clavó. Entonces, cuando hay fenómenos disruptivos, pues por ejemplo, como la aparición de Internet, lleva su tiempo y lleva su tiempo al mercado entenderlo y no son fenómenos en los que uno pueda fiarse de lo que conocía hasta el momento, ¿no? Entonces yo lo que os propongo es un modelo, digamos, daros unas herramientas para situaros en todo este fenómeno, esta terra incógnita de Bitcoin. Y entonces yo lo estructuro en 4 ejes que corresponden a 4 grandes preguntas, ¿no? Lo que tiene que ver con el qué, hablaremos de economía; lo que tiene que ver con el cómo, hablaremos de tecnología; el por qué será la filosofía; y luego el cuánto ya es la especulación. Entonces, a mí me gusta daros estas 4 ejes para que veáis por dónde van los tiros y lo interesante que es cómo todos, en el tema de Bitcoin, todo se ve como está íntimamente relacionado y es muy bonito ver las sutilezas de cómo una cosa impacta en la otra. Jesús, ahora que has hecho la introducción, se me ha olvidado comentaros, si queréis hacer preguntas, ir, como siempre, montándolas en el chat, las vais escribiendo y al final del chat, bueno, pues tendremos ahí una sesión larga de preguntas para que preguntéis lo que queréis a Jesús. Muy bien. Entonces, como veis, es bastante ambicioso querer hablar en 40 minutos, en 50 minutos, nada menos de que economía, tecnología, filosofía y especulación. O sea, yo soy un osado. Entonces tengo una presentación base, os voy a ir contando cómo yo creo que se entrelazan todos estos temas. Y voy a pasar más o menos de puntillas porque yo creo que es más interesante que luego con vuestras preguntas ya profundicemos en los aspectos que más os interesen, porque cada uno de estos ámbitos por sí mismo ya es fascinante, ¿no? Entonces, perdonadme si en algún momento creéis que voy demasiado rápido, pero bueno, luego en el turno de preguntas podemos ir hacia alguna de las slides o hacia alguno de los temas y profundizar. Entonces, empezando con la parte del qué, nos haremos preguntas como ¿qué es Bitcoin? ¿Es Bitcoin dinero? ¿No es dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué significa que algo sea buen dinero? Y todas esas preguntas, ¿no?
Entonces yo me retrotraigo al origen. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los seres humanos respecto a otros animales de la Tierra, ¿no? ¿Por qué somos tan exitosos? ¿Por qué hemos ocupado tantos ecosistemas? ¿Por qué nos hemos desarrollado tanto? Y Aristóteles ya lo decía, ¿no? Que somos el zoon politikon, somos un animal social. Y esta habilidad extraordinaria que tenemos para cooperar y para hacer cosas los unos por los otros y especializarnos es lo que realmente nos diferencia. Y en ese ámbito es todavía más importante nuestra capacidad para desarrollar herramientas que mejoran incluso esa capacidad, como son el lenguaje, las normas, las leyes y como es el dinero. Entonces, cuando uno estudia el dinero, se da cuenta que trasciende pues esa mala prensa que tiene el dinero, como el poderoso caballero don dinero, como algo sucio, como es que está mucho en nuestra cultura. Y también la idea que tenemos hoy día que el dinero es una cosa que crea el Estado y que nosotros utilizamos gracias a que papá Estado nos lo provee. En cuanto uno estudia la historia se da cuenta de que eso es completamente falso. El dinero es una creación social que se crea desde hace miles de años. En los primeros textos escritos, como puede ser el Código de Hammurabi o en textos bíblicos, ya hay muchísimas referencias al uso de metales preciosos para hacer pagos o contraprestaciones predefinidas, ¿no? Entonces, dinero en general es un bien que uno adquiere no porque lo quiera por sí mismo, sino porque le sirve para conseguir otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando vivíamos en clanes en la prehistoria, pues es más o menos fácil tener una medida de la calidad de mis relaciones con la gente y qué cosa puedo hacer por ti. Yo puedo hacer cosas sin esperar nada a cambio, porque puedo fijarme en quién, de quién me puedo fiar. Pero cuando las sociedades van escalando a ámbitos más grandes, a pueblos, a ciudades, a estados, es mucho más difícil, ¿no? Hay incluso un límite, un investigador que relacionaba el tamaño del cráneo con la capacidad de tener relaciones humanas, en el caso del hombre, como en torno de 150, ¿no? El famoso número de Dunbar. Somos capaces de memorizar o de tener esas relaciones humanas, digamos, cercanas, pero cuando queremos escalar a cooperar con mucha más gente, eso requiere otro tipo de herramientas. Entonces, el dinero lo que nos permite es expandir nuestros ámbitos de confianza. Si nos fijamos en las cosas que nosotros utilizamos, casi nada lo hemos fabricado nosotros. Lo ha hecho alguien por nosotros. Nos hemos especializado y hacemos ese intercambio. Y eso se ve cuando uno estudia la historia, como decía, se han utilizado como dinero un montón de cosas, ¿no? Arroz en el Japón, piedras en islas de la Polinesia, todo tipo de plumas y de conchas. Bueno, en mi libro cuento alguna anécdota graciosa. Viajando por Sudamérica, yo me he encontrado que en medio de la selva se usaba como dinero el gasoil, porque era algo complicado de conseguir. Cuando uno quería hacer un intercambio, iba en el barco, quería comprar unos plátanos, le daba gasoil, porque no le servía el dinero, no había tiendas donde gastarlo. Entonces, en cada ámbito, el ser humano ha ido encontrando formas de dinero. Nada responde a es dinero o no es dinero, no es una dicotomía entre sí o no, sino que algo va siendo mejor dinero de acuerdo a las características que tenga, que se van identificando con el tiempo. Es bueno que sea durable, divisible, no falsificable, pero hay una cualidad que lo hace buen dinero a largo plazo, y es que si algo se usa como dinero, la gente va a querer tenerlo porque aumenta su capacidad de compra en el futuro. Entonces, esa alta demanda estimula que se produzca más, y si es fácil de producir, se dispara la oferta y hunde a la vez el precio. Esto es un fenómeno, digamos, de base económica. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, se fue imponiendo el oro como un buen dinero a largo plazo, porque es difícil de fabricar, porque es costoso. Entonces, al final, hasta el siglo XIX, que se llega al patrón oro, el sistema de patrón oro en el que bueno, el oro se identifica como bueno porque tiene una producción restringida, los bancos guardaban reservas de oro, pero luego utilizaban pues, otras formas tecnológicas, lo que los tecnólogos decimos, ¿no? las capas, ¿no? Sería la capa base del oro, y luego se utilizaba pues, papel moneda o transferencias entre cuentas para que no fuera necesario ir con el oro de un lado para otro para hacer pagos. ¿Qué ocurre? En el siglo XX llegan los estados y dices, bueno, me voy a cargar eso. ¿Para qué voy a tener yo las ataduras de tener que tener un respaldo 100% en un bien real como el oro? Ya tengo el papel moneda, ya tengo los apuntes en las bases de datos de los bancos, se cargan esa
esa reserva en oro. Esto es interesante porque mucha gente hoy día que no es especializada, no lo ha estudiado, todavía piensa que los bancos centrales tienen las reservas de oro que respaldan al dinero, pero eso ya no es así. Por eso este dinero que tenemos ahora, que es fácil de producir, porque basta una decisión del Banco Central para producir un montón de dinero, tal como hemos visto ahora durante la pandemia en Europa, en Estados Unidos, por eso a largo plazo es un mal dinero. Entonces, ¿Bitcoin qué es? Es una propuesta de una nueva forma de dinero digital. Es la culminación de un trabajo de grupos de criptógrafos que desde los años 70 ya trabajaban en esto, hicieron distintas propuestas, distintos avances. Y lo que consigue resolver, como veremos, Satoshi Nakamoto, que es el que lo crea, pues que consigue resolver la necesidad de que haya una entidad centralizada que sea la que haga de árbitro para que no haya falsificaciones de transacciones, para que haga de garante, ¿no? Consigue resolver ese problema de crear la escasez digital en una red distribuida no jerarquizada, que no tiene un punto central. Y una de las claves es que Bitcoin consigue la escasez digital, es decir, consigue que haya una serie de unidades monetarias. Importante decir, porque mucha gente si no lo sabe, cada Bitcoin puede a su vez dividirse en 100 millones de partes. O sea, los centimillos mínimos de Bitcoin se llaman satoshis, ¿no? Va a haber una cantidad máxima en la historia de 21 millones de bitcoins y cada uno de esos 21 millones a su vez se puede dividir en 100 millones. Pero la oferta es fija. Eso es lo interesante de Bitcoin. Dice, bueno, quiero simular una especie de oro electrónico. Como veis, este es el ritmo de emisión. Cada 4 años se va cortando el grifo de producción de moneda a la mitad hasta que tiende asintóticamente en el año 2140 a 21 millones. Entonces, esto, bueno, surge, como decía, dentro de unos grupos de criptógrafos. Este Satoshi Nakamoto, que es un alias, no se sabe quién es, hace una propuesta, crea la red y la pone en funcionamiento. Y poco a poco se va sumando gente, al principio entre grupos de criptógrafos y tal, y bueno, y hemos llegado hasta nuestros días en los que veis que os he puesto ahí algunos datos para que hagáis una idea de que esto ya no es una anécdota. Hoy día cada día las transacciones de Bitcoin hacen un settlement de 9 billones de dólares. La capitalización son 650 billones de dólares, es decir, el precio por las unidades monetarias emitidas. Y una cosa muy interesante desde el punto de vista tecnológico es que es una red robusta que funciona 24/7 desde el año 2009 y tiene una uptime, es decir, tiempo de servicio sin interrupción del 99,98%. Muy pocas cosas vais a encontrar en tecnología que tengan esta calidad de servicio. Paco, dime si voy bien de tiempo o... Vas muy bien, no te preocupes. Coge aire, bebe agua y sigue. Pasa estupendo. Después del sofoco inicial, que no tenía conexión. No te preocupes. Bueno, vamos ahora a pasar a la segunda parte, que para mí como tecnólogo es muy interesante cómo se resuelve esto, pero no me gusta incidir demasiado porque creo que despista. De la misma forma que no nos preguntamos cómo funciona Internet, simplemente somos usuarios, pues bueno, el cómo es interesante por entender que no hay trampa ni cartón por debajo y que realmente es brillante cómo se ha resuelto, pero no me gusta tampoco incidir demasiado, salvo que luego a vosotros os resulte interesante. A mí me gusta empezar diciendo que, bueno, el Bitcoin es un... Vamos a ver si... Lo que se puede decir de forma objetiva es que es una innovación, es algo que antes no existía y que ya existe, no puede desinventarse. O sea, ya el ser humano ha descubierto cómo crear unidades monetarias escasas en una red distribuida, y técnicamente es la solución a un problema de computación que se llama los generales bizantinos, ¿no? Cómo llegar a un consenso, a un acuerdo entre iguales en un contexto en el que no te fías de nadie, sin que haya una unidad, o sea, perdón, un lugar central que sea el garante y el que decide si sí o si no. O sea, cómo llegar a ese consenso distribuido. Tal como os decía, Satoshi Nakamoto no inventa todo, sino que recoge toda una tradición de desarrollo y una serie de tecnologías de criptografía que existen desde hace décadas.
a mí me gusta decir que el Bitcoin, la red Bitcoin es el primer autómata cyborg. Cyborg es la mezcla entre ser humano y tecnología, ¿no? Es un sistema, es una red que utiliza al ser humano como uno de sus componentes. Porque dice, bueno, yo ahí dejo esto, quien quiera que lo ejecute, pero el que forme parte de la red va a tener un premio que son las propias unidades monetarias. Y es el incentivo económico el que hace que la red funcione, el que haya muchos nodos funcionando y hagan que la red no se pueda parar. Esto es pura teoría de juegos, es interesantísimo. Como analogía, antes de entrar un poquito más en el detalle, a mí me gusta decir que hacer la analogía con un sistema de registro de la propiedad, ¿no? Cuando yo tengo una escritura de propiedad que voy al notario, pues hay una descripción del bien, hay una persona que entrega el bien y que el notario es el garante de que se identifique y identifique quién tiene derecho a entregar ese bien, y hay un destinatario que también se identifica. Y todo eso, esa pequeña transacción que es esa escritura, en realidad no vale por sí misma, sino que tiene que estar respaldada por todo un sistema de registro que los notarios tienen, una serie de escrituras que hay una cadena de propiedad. Cuando yo vendo una casa es porque hay una escritura de propiedad previa que me cedió a mí la propiedad. Algo análogo es lo que encontramos en Bitcoin. En este caso, pues en cada transacción de Bitcoin tenemos el bien que se transmite es una cantidad de Bitcoins. El origen es una firma criptográfica que demuestra que yo me puedo gastar esos Bitcoins, y el destino es una especie de firma, o sea, una especificación de firma criptográfica que deberá presentar quien en el futuro se quiera gastar esos Bitcoins, ¿no? Que técnicamente es la clave pública. Y de la misma forma que decíamos con las escrituras, esa transacción por sí misma suelta no vale nada, sino que necesita una especie de libro de registro donde uno pueda verificar que efectivamente tiene derecho a gastar esos bitcoins porque antes recibió esos bitcoins, que haya una cadena de transmisión. Y ese registro histórico es lo que seguramente habréis oído, porque es una palabra que se usa mucho y mucho para vender humo, es el blockchain. Blockchain no es más que una cadena enlazada de páginas donde están escritas todas las transacciones que se han producido, de tal forma que uno puede ir a verificar la cadena de transmisión de cada bitcoin. Entonces, técnicamente, yendo un poquitín más en detalle, y pasaré rapidito, poseer Bitcoin es tener una clave privada. Esto de la criptografía de clave pública y clave privada, no sé, supongo que no estaréis familiarizados con el concepto, pero es la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, cuando vosotros entráis en una web con seguridad, HTTPS, esa S de seguridad utiliza esta tecnología de clave pública y clave privada. En la clave privada es un número aleatorio que yo lo puedo guardar o escrito en un papel o en mi cerebro, pero lo más normal es guardarlo en una aplicación, en un móvil o en un ordenador o en dispositivos especiales. Y con esa clave pública yo puedo firmar transacciones que están en este libro de contabilidad, que entonces me da derecho a emitir esas transacciones, es decir, a gastar ese dinero. Entonces lo que ocurre es, bueno, yo tengo que tener esa clave, generar la transacción cuando le voy a enviar dinero a alguien, es crear esa firma, ese pequeño código, que es el equivalente a lo que decíamos, nuestra escritura de propiedad, y publico eso en la red. Entonces, la red Bitcoin se encarga de recoger eso y, por un proceso que ahora vamos a explicar por encima, escribirlo en ese histórico de transacciones y hacer que eso sea verdad inmutable para todo el mundo. Y todo el mundo llegue al consenso de que esa transacción es válida y que va a ser inmutable y nadie la podrá cambiar. Esa transacción que nuestro móvil ha generado se lanza a la red, los nodos, que no son más que ordenadores que están ejecutando el software de Bitcoin, se la pasan de unos a otros y la van a asentar en ese registro. Y aquí es donde viene la magia. ¿Cómo se mantiene esa integridad? ¿Cómo se hace que de una forma coordinada, distribuida, sin que haya una entidad que sea la que arbitre, cómo se llega a ese acuerdo, ¿no? La solución es brillante de Satoshi Nakamoto es la minería. Algunos conceptos un poco para explicar por encima de la minería. Bloque ya hemos dicho que es cada conjunto de transacciones que se van añadiendo como si fueran páginas a ese histórico, a ese registro histórico que es el blockchain. Los mineros son los nodos de la red que se encargan de participar en esa creación de cada uno de los bloques que se emiten cada 10 minutos con las transacciones que se han producido en la red. Técnicamente, esto es interesante saberlo, hash no es más que una función matemática que nos es útil para ciertas cosas de criptografía. A una función hash yo le doy un texto cualquiera
y me genera una huella, ¿no? Un churro de caracteres o de bits, si queréis. Si al texto que le he dado le cambio solo una letra, el producto de ese hash cambia completamente. O sea, es una función peculiar matemática que me permite hacer una especie de firma de algo, ¿no? Y que no es reversible. Si yo veo la firma, no puedo saber cuál es el texto original. Y el proof of work, la prueba de trabajo, es este mecanismo por el cual los mineros hacen una especie de concurso para ver quién es el que se asigna el derecho a ser el que escribe el siguiente bloque que va a ir al registro histórico, ¿no? Esa transacción que hemos visto que se generaba en el móvil se lanza a la red, con lo cual todos los nodos que están participando en ese concurso tienen ahí un listado, una cola de todas las transacciones que se deben incluir en el siguiente bloque, las verifican que tienen un formato válido y se ponen a hacer ese concurso, ¿no? Tenemos un montón de mineros, habíamos puesto 3, y ¿qué es lo que hacen? Intentan encontrar una especie de acertijo matemático que la característica que tiene es que es muy costoso calcular si estoy haciéndolo bien, pero es muy fácil comprobar si está bien hecho. Con lo cual, alguno de esos mineros de repente dice, bueno, encontré el acertijo y me apunto una recompensa, con lo cual yo soy el autor del bloque que toca ahora para estos 10 minutos y yo le escribo. Se lo envía a los demás y todos los demás lo miran y dicen, bueno, es correcto, así que válido. Pongámonos a trabajar en el siguiente bloque, ¿no? Ese básicamente es el proceso de minería. Entonces, este proceso de minería, lo interesante es que por teoría de juegos, todos los nodos aceptan la cadena más larga, es decir, el que haya producido una página nueva, y todo el mundo tiene el incentivo de jugar con las normas, porque si yo intento hacer trampas, tengo que gastar mucho poder de computación en producir una página válida y tengo que ganar a los demás. Si yo hago una página que no es válida, estoy gastando mi poder de computación, todos los demás van a ver que no es una página válida y la van a rechazar, con lo cual habré malgastado mi energía eléctrica. Entonces, bueno, resumiendo así técnicamente, aspectos relevantes, Bitcoin, por un lado, es un software de código abierto, ¿no? Que lo creó Satoshi Nakamoto y luego se ha ido modificando por un montón de desarrolladores que son voluntarios y van contribuyendo, y hay un sistema meritocrático en el que todo se revisa. Es muy interesante el tema de código abierto porque no es censurable, está abierto, todo el mundo lo puede leer, todo el mundo puede verificar que no hay errores, que no hay puertas, que no hay troyanos, que no hay nada. Y también todo el mundo puede copiar el código, por eso hay tantas otras criptomonedas, porque todo el mundo vio el código de Bitcoin, lo copió y creó la suya propia. Y aparte de ese código, luego Bitcoin es una red, es decir, es el código ya en funcionamiento, en ejecución en un ordenador en concreto, ¿no? Y son nodos que se coordinan con estas reglas que hemos visto para crear un consenso, para ir produciendo esas páginas o bloques, y en esos bloques ir haciendo la emisión de moneda y dejando asentadas las transacciones que se producen en la red. Como no tiene un punto central al que atacar, no puede ser detenida la red. O sea, si un gobierno decidiera voy a parar Bitcoin, no puede, porque no tiene ningún sitio a donde ir a desenchufar un ordenador. Son un montón de ordenadores funcionando por toda la red. Llegados aquí decimos, bueno, todo esto es muy bonito, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué debería interesarme? Bueno, aquí os voy a poner una cita de Friedrich Hayek, que es un gran economista de la escuela austriaca, que ya en el año 84, veis que decía que no íbamos a volver a tener un buen dinero de calidad hasta que no se lo arrebatásemos de las manos de los gobiernos, tal como está ahora, ¿no? El dinero fiat lo deciden los gobiernos, es un monopolio de los estados, de los bancos centrales y de los bancos. Y él decía muy sagazmente, decía, no se lo podemos quitar violentamente porque los estados son muy poderosos. Lo único que podemos hacer es introducir algún tipo de solución que ellos no puedan parar, ¿no? Algo así listillo. Y eso básicamente es lo que ha hecho Bitcoin, es crear algo que ha ido creciendo, que no se puede parar y que realmente funciona y que resuelve algunos de los problemas que tiene el sistema monetario actual. Porque esa falta de respaldo en un bien real, esa emisión arbitraria de los estados centrales crea pues inflación, crea un dinero inflacionable. Indirectamente también es muy interesante cómo cuando yo tengo un dinero muy inflacionable modifica las decisiones de consumo de las personas. Esto pues bueno, a lo mejor no es muy evidente
no es muy evidente en países que son muy estables como bueno, los europeos o como Estados Unidos. Yo cuando me tocó viajar a Argentina, en la época post-corralito, esto lo entendía a la primera. Cuando uno vive en un sitio en el que tiene un 50 o un 100% de inflación, le quema el dinero en las manos. Si yo quiero ahorrar, no puedo. Entonces, pues mira, antes que perder el dinero me lo voy a gastar. Entonces, es interesante cómo esa imposición de los estados de un dinero de mala calidad en realidad es la que crea el consumismo. No tiene nada que ver con el capitalismo, son cosas diferentes. Otro efecto son las crisis cíclicas. Esto lo explica muy bien el profesor Jesús Huerta de Soto en su libro, que luego recomendaré, bueno, la teoría de los ciclos económicos y tal, y bueno, y la enorme burbuja de deuda que tenemos a nivel mundial. En todos los estados están hiperendeudados. Y otro aspecto muy interesante filosófico en el que afecta el dinero es que al tener un control centralizado y unido a la eliminación del dinero en efectivo, cada vez estamos más controlados y tenemos una gran pérdida de privacidad. Tenemos un riesgo de censura, que a lo mejor nosotros ahora no lo vemos, pero podemos ir a preguntar a otros países que han tenido un devenir pues, mucho más complicado, véase Argentina, véase Venezuela, etcétera. Y bueno, se ha puesto ahí una cita del filósofo Antonio Escotado, ¿no? Que decía que igual que fue necesario separar a la Iglesia del Estado, es necesario separar a la clase política de la economía, ¿no? Entonces Bitcoin pues, es una primera parte. Estos serían como los dos temas más interesantes, aunque os he puesto una nota colateral porque tal vez nos sirva luego para otra reflexión sobre Satoshi Nakamoto, que no existe. A mucha gente esto le resulta extraño, ¿no? ¿Cómo voy a confiar en un dinero que no tiene a nadie al frente? Pero realmente es una fortaleza moral. Es decir, Satoshi Nakamoto propuso el sistema. De hecho, como él fue el primero que empezó a ejecutarlo, se estima que tiene como mínimo 1 millón de bitcoins, que hoy está pues, a $37.000, imaginaos eso. Y esas monedas no se han movido nunca. Entonces, la fortaleza moral queda decir, bueno, yo he creado este sistema que creo que es bueno para la sociedad, lo doy, ahí está el código, que la comunidad se haga cargo de él y yo desaparezco. En 2010, Satoshi Nakamoto se despide y dice, bueno, yo ya no quiero ser el líder de esto, sino que crezca de forma orgánica y se quita en medio. Y vamos al cuarto eje, que también bueno, es interesante porque es el que se refiere más al precio, ¿no? ¿Por qué una locura como esta, que es una creación de 4 locos criptógrafos, pasa de repente a valer tanto dinero y por qué? Entonces, bueno, vamos a mencionar un poco por encima, pues eso, que es la especulación no es más que, tiene también una carga muy peyorativa, igual que el dinero en general, pero especular no es más que ese proceso por el cual el mercado va viendo cuánto puede valer, cuál puede ser la utilidad de algún bien o de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso es volátil, es decir, sería irreal pensar que Bitcoin surja y de repente en un día alcance su valor de mercado. El mercado todavía lo está descubriendo, está viendo a ver si sirve, si no sirve, está probando y por eso es muy volátil. El mercado está procesando esa información. Hay muchas especulaciones sobre cuál puede ser el precio de Bitcoin. Lo que sí sabemos es que la oferta es fija y está preestablecida, es esa curva que hemos visto antes. No va a haber nunca más que eso. Y además ya de los 21 millones totales ya hay emitidos más de 18 millones. Lo que ocurre es que la demanda que dé el mercado pues será la que la gente vaya entendiendo que le va a dar utilidad, bien como ahorro, bien como moneda, etcétera. Entonces, hoy día el mercado dice que los 18 millones y pico de bitcoins valen 630 millones de dólares, que todavía es un valor bastante pequeño comparado con otros activos de reserva de valor que existen en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos intentar hacer una especulación de cuánto vale un Bitcoin? Pues bueno, podríamos, yo he recogido aquí varios ejemplos que, bueno, los voy a leer un poco por encima, pero simplemente para que os hagáis una idea de las elucubraciones que se ha hecho la gente ya desde hace muchos años de cuánto puede llegar a valer un Bitcoin, ¿no? Pues si sustituye simplemente el 5% de las reservas de oro, valdría $35.000. Esto yo recuerdo haberlo escrito en esta presentación hace 3 años cuando valía, yo qué sé, $1.500, algo así. Parecía una locura. Hoy vale $37.000. Pues si sustituyese al dólar en todo el uso como monetario, como moneda de reserva que se produce en muchos países del tercer mundo, ¿no? Pues como Argentina, como yo vi durante esos viajes, o en muchos otros países que tienen alta inflación, pues alcanzaría pues $1 millón, o si sustituyera. O sea, hay distintas formas de
especular sobre cuál puede ser el valor dependiendo de los usos monetarios que vaya captando ese activo digital, ¿no? Es un activo que no se sabe todavía muy bien cuánto vale, no se sabe si es dinero o no, el mercado lo está descubriendo, está en proceso de monetización. Otra especulación interesante hace referencia al ratio de stock to flow, que habla Seif Dinamus en su libro, muy interesante. Viene a decir que lo interesante para que un activo se convierta en moneda dura, en moneda sólida a largo plazo, es que ese ratio sea muy alto. Es decir, que la capacidad de producir nuevas unidades de algo en un año sea un porcentaje muy bajo respecto al stock existente, para que no me puedan inflacionar ese activo, ¿no? Entonces, como Bitcoin va cortando cada 4 años ese grifo, ese fenómeno que se llama halving, ¿no? De reducir a la mitad el ritmo de emisión de moneda, cada año este stock to flow va siendo cada vez más sólido. Y de hecho Bitcoin este año que produjo un halving a mitad de año, ya se aproxima al oro en este ratio de stock to flow. Entonces, según este modelo, fijaos que esto no lo he querido cambiar, porque para que veáis que se va cumpliendo con bastante precisión. No digo que esto sea la verdad de lo que vaya a ocurrir, pero bueno, este modelo propone que fijamos en el stock to flow, el precio debería seguir esta tendencia hasta que alcance el valor de que el mercado le quiera otorgar a este activo, ¿no? Aquí en 2019 estábamos en, pues no sé, $5.000, menos de $5.000. Esto preveía que hacia 2021 estaríamos entre $50.000 y $100.000. Veremos a ver, de momento ya hemos tocado los $40.000 la semana pasada. Bueno, perdón, hace varias semanas. Y bueno, en fin, haciendo ya un cierre, mis ideas claves sería decir que Bitcoin es una innovación de tipo monetario, más que tecnológico. O sea, era una necesidad tecnológica encontrar la forma de hacer que fuera distribuida y no centralizada, eso era muy importante, pero una vez que se tiene eso, es una innovación de tipo monetario. Tenemos ya un activo digital no inflacionable, que no es confiscable, que no es censurable y que puede ser transmitido por Internet sin fronteras. Entonces, Bitcoin es dinero duro o es un activo que está en proceso de demostrar que es dinero duro y tiene potencialmente unas cualidades para convertirse en ello. Y respecto a otras propuestas, para mí Bitcoin es lo único que es una propuesta seria. Hay otras muchísimas criptomonedas, creo que más de 2.000 la última vez que lo miré. Muchas de ellas son simples estafas. Se copia Bitcoin, se modifican cosas, se crea un equipo de marketing, se hace creer a desaprensivos que va a ser el Bitcoin de verdad, se infla el precio y desaparece. Lo mismo con la tecnología blockchain. Durante mucho tiempo, ahora ya se va oyendo menos, pero durante mucho tiempo se oyó, no, que lo importante es la tecnología blockchain porque haremos la trazabilidad de, no sé, de las merluzas y de las zanahorias. Pues bueno, es como decir que lo importante es la bujía y no el automóvil. Pues mire, no lo sé, el blockchain es simplemente una parte de cómo está construido Bitcoin, pero Bitcoin es una propuesta muy concreta, que es decir, tenemos un dinero de mala calidad, sustituyámoslo por un dinero de mejor calidad y que funciona por Internet y sin fronteras. Esa es la propuesta de Bitcoin, que es la propuesta seria. Un problema concreto identificado, una solución y la solución funciona. Y bueno, que si se consolida, Bitcoin pues, podría sufrir una gran, bueno, sufrir, no, gozar de una gran revalorización. No he querido explícitamente utilizar la palabra inversión porque, bueno, quizá hablaremos de ello luego en las reflexiones, pero una de las consecuencias de utilizar un dinero de mala calidad que tiene inflación es que se confunden los conceptos de ahorro y de inversión. Yo creo que cuando tengamos un dinero como Bitcoin podremos separar eso. O sea, inversión significa correr un riesgo y recibir una rentabilidad. En cambio, cuando tú tienes un bien real, que no es una contraparte de nadie como Bitcoin, es un bien real, lo utilizas para ahorrar. Yo ahorro en este bien porque confío que me va a mantener mi capacidad de compra en el futuro. Pero no es una inversión en el sentido de que corro el riesgo de una empresa que está en funcionamiento, de unas acciones y voy a recibir una contraparte. Por eso he puesto revalorización en lugar de inversión. Así que bueno, esas serían mis ideas claves. Innovación monetaria es un dinero duro o está en proceso de demostrar que lo es y que bueno, puede ser una realidad. Don't trust, verify. Ese es el lema
el juego de palabras de Bitcoin, ¿no? El lema criptográfico, que en realidad tiene muchas más implicaciones, así que os recomiendo vivamente, como os he puesto aquí un poquito de bibliografía muy por encima, el patrón Bitcoin de Sergio Namus realmente es muy bueno, es muy buen libro, es más bien de divulgación económica, no es nada técnico, os lo recomiendo vivamente. Una novela de Ayn Rand, El dinero, crédito bancario y ciclos económicos, del profesor Huerta de Soto, que es una magnífica obra de referencia, aunque el profesor pues, es un fanático del oro y no hay manera de convencerle de que Bitcoin puede ser ese oro electrónico que los austríacos estaban deseando. Y si uno quisiera algo de referencia más técnica, pues Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Así que bueno, con esto yo terminaría y os animo a que me asaltéis a preguntas. Oye, Jesús, pues en primer lugar, muchas gracias. Eres un auténtico experto en Bitcoin. Yo, alguna charla hemos tenido, pero no hemos profundizado absolutamente ni la mitad de lo que hoy nos has contado aquí, y eso que ha sido muy rápido. Para todos, para que lo sepáis, Jesús me propuso hacer la charla en mayo del año pasado, cuando el Bitcoin estaba a 6.000, 6.000, 7.000 dólares, me 6.000, parece. 7.000 dólares. Yo le dije sí, pero cuando le puse en la lista, como había tantos webinars y luego ya vinieron las vacaciones, pues al final nunca lo llegamos a hacer. Entonces, lo siento porque ahora está a 30.000 o 36.000 y si queréis comprarlo pues va a ser un poco más caro, pero si se cumple la expectativa de Jesús que esto va a llegar a 100 millones de dólares, pues probablemente... A 100 no lo sé, pero yo creo que 1 millón de dólares dentro de 5 o 10 años es fácil que lo alcance.